Hay temas en la Biblia que son muy prácticos, pero son contra las corrientes que vivimos el día de hoy. Y este tema de hoy, bueno, el título de la prédica, como veníamos hablando, era para este año 2026, aprendamos a someternos unos a otros. Específicamente hoy voy a hablar de la primera parte de este versículo. Eso de este pasaje se divide en 4 partes. Del sometimiento de entre esposos y esposas. Y tú dices, bueno, yo ni estoy casado, lastimosamente mi esposo falleció, pero no es solamente pensar en nuestra situación actual. Número 1, no sabemos cuál va a ser nuestra situación de aquí a 5 años, 10 años, eso no lo sabemos. Número 2, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos sobrinos que necesitan ser enseñados con estas cosas. Y si nosotros no lo aprendemos, no lo podemos enseñar. Entonces, pero sí, indudablemente esto es un tema bien controversial, muy controversial, difícil de aplicar por el orgullo del ser humano. Nosotros por esencia somos orgullosos. Nosotros somos, ¿cómo es? Caprichosos, testarudos, una suma de cosas negativas en nuestra vida que nos ayudan a aplicar, nos dificultan aplicar la palabra de Dios. En 1960 tomó auge en los Estados Unidos lo que todos conocemos como el movimiento hippie. Empezó por esa época. Cuando tú pones en Google y estudias el movimiento hippie, te van a salir algunas cosas como la siguiente. Los hippies de la década de 60 fue un movimiento contracultural que se caracterizó por lo siguiente. Una rebelde oposición a la autoridad en general. Ellos se oponían a todo. Es una nueva forma de pensar, no importa lo que diga el gobierno, se oponían a la familia, se oponían al matrimonio normal, una serie de cosas. Su abierto rechazo a los valores tradicionales de la sociedad estadounidense en todos los campos. En todo, absolutamente todo. Bueno, nosotros conocemos, de hecho, recuerdan que en Cuba cuando alguien se vestía así era hasta preso. Lo llevaban hasta preso y decirle hippie a alguien era una ofensa. Era una ofensa. Con esto no estoy satanizando a las personas que tenían ese pensamiento. Estoy hablando una realidad de un movimiento que se hizo y que tomó mucho auge y que trajo muchos efectos negativos en la sociedad que vivimos, que hasta el día de hoy se ven. Y lo último es que ellos se caracterizaban por la búsqueda de valores alternativos. Ahí empezó todo ese tema de los matrimonios, o por lo menos el pensamiento de los matrimonios entre el mismo sexo. Se incrementó, de hecho, hasta 1970 y pico hubo una lucha hasta que se aprobó el tema del aborto. Una serie de cosas que para nada fueron muy buenas en la sociedad. Y otra cosa que tuvo mucho efecto en esa época fue la revolución sexual. Yo le digo la mal llamada revolución sexual. Empezaron a aplicarse en las escuelas todos estos conceptos de educación sexual que no habían existido hasta ese momento. El cambio de la mentalidad con respecto a la visión tradicional de la sexualidad, que estaba pensada que fuera para dentro del matrimonio, aunque sabemos que habían cosas que no se hacían correctamente, pero no se habían abierto tanto de esa manera. Y además, por supuesto, la sexualidad vinculada al tema de la homosexualidad. Lo cierto es que a pesar de esto, nosotros tradicionalmente nos hemos tenido que subordinar en todas las instancias, en todas. En la familia hay un orden de jerarquía. Que no se respete, eso es otra cosa, pero hay un orden. En una familia nuclear de mamá, papá y un par de hijos es padre, madre e hijos. Ese es el orden que tenemos. En las escuelas los niños tienen que someterse ¿a quién? A los maestros, a los principals, ¿verdad? Tienen que someterse a ellos. Y en el gobierno, en los trabajos, en todos lados hay una estructura, en las iglesias hay una estructura de liderazgo organizado para el buen funcionamiento de estas cosas. Pero, repito, regresando a los 60, el eslogan, de hecho hay un eslogan, tú buscas, ¿cuál era el eslogan principal dentro de esa sociedad? Era cuestiona todo, cuestiona la autoridad, cualquier autoridad. Se cuestionaba y se sigue cuestionando hasta el día de hoy el gobierno, desde simples manifestaciones que las vemos hoy en día hasta golpes de Estado que sabrá Dios en los países que han ocurrido hasta dónde pueden llegar. Se cuestionan los líderes en el trabajo. ¿Cuántas veces nosotros en nuestros empleos cuestionamos a nuestros jefes? Lo que pasa con nuestros empleos es que no nos vamos de los empleos. Por ejemplo, que en las iglesias la gente cuestiona a los líderes de la iglesia. No me gusta cómo Giovanni hace las cosas o como el otro pastor hace las cosas, pues cojo y me voy. Al final no me perjudica hasta cierto punto porque al final yo no cobro. ¿Entiendes? Pero en el trabajo la gente aguanta. ¿Por qué? Por el dinero. Con razón la Biblia dice, el amor al dinero es la causa de todos los males. De hecho, tú has visto gente resistiendo y resistiendo en un trabajo que no soportan por años porque no tienen otra opción. Sin embargo, no son capaces de resistir en una institución como la iglesia, a pesar de que, sí, no le pagan, pero recibe beneficio espiritual que supera con mucho el salario económico que uno pueda tener. En la familia, otra de las cosas que se ha estipulado, e incluso hasta el día de hoy, es que los hijos no se someten a la autoridad de los padres.
con todos estos conceptos del adolescente rebelde. El niño ya cuando llega a esa edad ya dice, no, es que yo a esa edad ya soy así. Desde chiquito me están diciendo, cuando llega a la adolescencia se ponen terribles, son rebeldes, son rebeldes. Entonces ellos en su sistema nervioso insertan que son así, no se someten, no quieren someterse y de hecho la demostración de rebeldía hacia los demás, o sea, la demostración de rebeldía de ellos hacia los padres es bien visto por el resto de sus amiguitos. Ese muchacho es tremendo en su casa, él sí no respeta a nadie. Eso se ha convertido en una norma. Las esposas se la pasan en rebeldía y no se someten a la autoridad de los esposos, algo que hoy específicamente vamos a hablar de ese tema, sobre todo en esta época de la era feminista, que viene desde los 1940, incluso hay pensamientos mucho antes. Me llamó la atención que estudiando este pasaje en la iglesia de Corintio había pensamientos feministas acordes a esa época con respecto a si había que cubrirse la cabeza, si no había cosas que han transformado la sociedad. Y este cambio de mentalidad que empezó a ocurrir en 1960, ha afectado tanto a la sociedad que hoy es tan difícil aplicar lo que dice la Biblia respecto a estas cosas, incluso dentro de la misma iglesia, porque tanto el hombre como la mujer se han visto afectados por esta forma de pensar. Tanto el hombre como la mujer. Por eso les repito, vamos a aprender hoy cómo debemos someternos unos a otros y especialmente en la familia, esposos y esposas. Repito, no están casados ahora, no tenemos una pareja ahora, pero algún momento va a ser, si Dios permite. Los niños ahora no están casados, pero ustedes tienen que saber cuando Dios le ponga en su futuro sus esposos y sus esposas, cómo ustedes deben comportarse. ¿Cuál es la forma que la Biblia enseña para esto? Y fíjense si el efecto negativo de la revolución sexual y todas esas cosas que hemos hablado, que empezó en los años 60, ha sido importante y que hasta el día de hoy, miren las estadísticas estas. Esto es del 2022, fue lo más reciente que encontré. Estadísticas del 2022-2023. 40 a 50% de los primeros matrimonios, o sea, las personas que se casan por primera vez, terminan en divorcio. Del 40 al 50% de su primer... sí, casi la mitad. Ahora miren lo que pasan para el segundo matrimonio. De esas personas que se casaron una vez, se divorciaron y se vuelven a casar, ayúdale, ¿pudiste? 60% de los segundos matrimonios terminan en divorcio. Va incrementándose. Mira lo que pasa con el tercero. 70% de los terceros matrimonios terminan en divorcio. Es como que es una maldición que se va heredando de uno en otro. Nada más nos queda un 30% con probabilidades de... Y lastimosamente ustedes saben qué pasa, que estas estadísticas no excluyen tanto dentro como fuera de la iglesia. Es muy probable que sean las mismas. ¿Por qué? Porque las personas no aprenden a vivir como dice la Biblia. Y lo que vamos a aprender, yo sé que es un poco difícil de comprender y de aplicar, pero es la norma establecida por Dios. Y sin contar que estas estadísticas han sido también afectadas porque hoy en día la gente quiere casarse menos. ¿Nadie quiere casarse? De hecho, ese era mi pensamiento muchas veces antes de llegar a Cristo. A mí no me hace falta casarme para ir a vivir con nadie. No. Y eso, por tanto, la cantidad de matrimonios es mucho menor. La gente vive en concubinato, tienen menos responsabilidades. Ahí existe un grupo de matrimonios que se divorcian y ni siquiera están registrados dentro de estas estadísticas que hemos mencionado. ¿Cuál es la fórmula bíblica para solucionar este problema? Que es muy simple. Lo que pasa es que es difícil de aplicar. Como le dije al principio, por el orgullo de cada uno de nosotros, sobre todo en la pareja. Es muy difícil cuando no hacemos lo que está aquí. La carta a los Efesios, en el capítulo 5, Pablo, es el mismo pasaje, es esta misma carta, donde se habla de la armadura de Dios. En el capítulo 5 hay un capítulo de este 5 que se llama El andar de los hijos de Dios, cómo nosotros tenemos que comportarnos. Es muy práctico. Pablo ya terminó de dar una descripción de lo que Cristo hacía y todo. Él dice, ahora yo les voy a decir a ustedes cómo ustedes tienen que andar en la práctica, en su casa, en sus trabajos, en las instituciones, en todo esto. Y la primera parte les voy a leer lo que dice el capítulo 5, versículo 15 en adelante. Dice, por tanto, tened cuidado como andéis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. De esto nadie tiene duda, ¿verdad? Que la cosa cada día está peor. Así que, pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando a vuestro corazón, con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias a Dios en todo, en el nombre del Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor a Cristo. Si leyeron esta canción que la segunda que Oli puso decía, el centro de la vida tiene que ser Cristo. Si nosotros no hacemos del centro de nuestra vida a Dios, difícilmente estas cosas se pueden aplicar.
Yo lo he puesto muchas veces. La única forma en que Oli y yo resolvemos nuestros problemas es poniendo a Dios de primero. Tenemos que ceder mucho. Ambos tenemos que ceder mucho cuando ponemos a Dios de primero, porque es lo que quiere Dios que hagamos, no lo que me dé la gana a mí. Entonces, por eso este pasaje en esta parte, sometiéndose unos a otros en el temor a Cristo. Y después en esta carta, Pablo va a decir cómo las esposas se someten a los esposos, cómo los esposos se someten a las esposas, cómo los hijos se someten a los padres, cómo los padres se someten a los hijos, cómo los esclavos, en este caso se refiere a los empleados, se someten a los empleadores y viceversa. Y él va explicando en la práctica. Y ahí empieza la parte del versículo 22. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Dice primero, empieza diciendo, tengan cuidado cómo andan. Los tiempos son malos, sean sabios a la hora de andar. Dice, caminen sabiamente en este mundo porque tiempos malos corren, así decimos nosotros. No sean necios. La palabra necio que se utiliza muchas veces en el libro de Eclesiastés, el primer uso que tiene en el libro de Eclesiastés es para las personas que no conocen a Dios. Dios literalmente le dice necios, porque niegan la existencia del Creador, nada más con eso. Ya él dice, eres un necio por eso, de ahí viene lo demás. Lo otro que dice, busquen la voluntad de Dios siempre, sean llenos del Espíritu Santo, hablamos una vez de eso en tu casa, ¿verdad? Vivan alegres alabando a Dios, den gracias siempre a Dios por todo, y ahí continúa, sométanse unos a otros como se someten a Cristo. O sea, si nos sometemos a Cristo, seremos capaces de hacer eso. Ahora, ¿cuál es la primera ordenanza que Pablo da? Se la da a las mujeres. Miren lo que dice aquí. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es la cabeza porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estarlo a sus maridos. La palabra someter que aparece ahí es un término militar. Literalmente, en ese tiempo era un término militar que se empleaba en el ejército romano. Recuerden que esto está escrito en griego y que quiere decir subordinarse, obedecer o estar sujeto a la orden del superior. Ahora, ¿quiere decir esto que las mujeres tienen que estar sujetas tipo esclavas? No. Yo creo que la Biblia, este pasaje de la Biblia es el pasaje más avanzado de su época. De hecho, y de esta época también. Más avanzado para ese momento donde las mujeres eran pisoteadas, como también pueden ser hoy en día. Este pasaje es uno de los más avanzados, a pesar de que dice, mujeres, sométanse a sus esposos. Así, militarmente. Esto no quiere decir que existe una distinción espiritual entre el hombre y la mujer, ni que el hombre es mejor que la mujer. Ese no es el contenido del pasaje, ni que existe una diferencia moral entre el hombre y la mujer o entre los cristianos en general, entre los niños y los adultos. No. Todos tienen la misma salvación, hombres y mujeres. Todos son iguales delante de Dios. Absolutamente todos somos iguales delante de Dios y todos recibimos las mismas promesas y los mismos recursos divinos de Dios. De hecho, Pablo, escribiendo su primera carta, que debe ser Gálatas, capítulo 3, 28, dice, ya no hay judío ni griego. ¿Se acuerdan que les he hablado que los judíos eran despectivos con respecto a los demás? A los griegos, ellos le decían bárbaros. A todo el que no fuera judío, a todo el que no fuera griego, incluso que tuviera un cierto nivel de conocimiento de la cultura de la época, le decían bárbaros, eran desechados. Y Pablo les dice a esa gente, mira, ya no hay judío ni griego, ya no hay varón ni hay mujer, porque todos vosotros sois uno solo en Cristo. O sea, no hay diferencia. Esto no tiene que ver con que existe una diferencia moral entre nosotros o espiritual. Tiene que ver con una orden de Dios, que Dios estableció. Y dice, cada esposa sea que sometida a su propio marido. Aquí da la indicación del único que tú tienes. Hay un sentido de posesión, es tuyo, nadie te lo puede quitar.
Es tuyo. Desde que Dios te lo dio, es tuyo. Tú tienes que hacer lo propio. Y a nadie le gusta maltratar lo que es de uno. A ti no te gusta maltratar lo tuyo. Por tanto, dice, a su propio marido. De hecho, ni siquiera hablamos de que esa esposa es mía y yo soy de ella. Ambos somos de ambos. De hecho, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 7, dice Pablo, para que vean este sentido de pertenencia mutua. Nos pertenecemos unos a otros. Dice, la mujer, versículo 4, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Fíjense hasta que... Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. El cuerpo de ella es mío y el cuerpo mío es de ella. Incluso para yo tomar decisiones sobre mi cuerpo, yo tengo que contar con mi esposa. Hay gente que lo aplican al extremo. No te puedes cortar el pelo, pues tienes que preguntarme a mí. Fíjense hasta qué punto hay gente que lo aplica. Y bueno, podemos decir, bueno, quizás eso tenga sentido. A mí me gusta como eres, me gustaría que te mantuvieras así. A quien tú tienes que agradar es a mí. Y se puede hacer un consenso en cosas tan pequeñas como esa, porque ambos nos pertenecemos. Es sumisión mutua, pero es posesión mutua. Ahora, el mandato no hace diferencia en cuanto al nivel espiritual del esposo. Hay que someterse sí o sí al esposo, sea como sea. No importa si el esposo es cristiano, porque hay personas que dicen, no, yo no me someto a mi esposo porque mi esposo no es cristiano. Yo sí estoy convencida, pero mi esposo no es cristiano. No, la Biblia no dice, esposa, sometan a su marido si son cristianos. No. Sométanse a su esposo, que son suyos. Es tu esposo. No, Dios no ha definido si es cristiano o no. Tiene que someterte. No importa si es cristiano, si es ateo, si es santero, si es budista, lo que sea. La mujer, cuando se case, ustedes las niñas, cuando tengan esposo, tienen que someterse a su esposo. Qué pena que la niña no está aquí hoy. Que tienen que someterse a sus esposos. No importa si los dones tuyos son mayores que los de los esposos. Vamos a suponer, Oli tenga un don de enseñanza más grande que el mío, o tenga otro don espiritual que uno lo vea muy diferente. Ella tiene que someterse a su esposo. No importa el nivel de madurez que tenga la esposa con respecto al esposo, no importa la capacidad de la esposa o el esposo, no importa la edad, no importa la inteligencia, no importa el carácter, si el tipo es rebelde, si el tipo es difícil, no importa la actitud, nada de eso importa. Lo que importa es obedecer la palabra de Dios. Como dice Pedro, miren cómo dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, donde habla de los deberes conyugales. Mira lo que dice. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Es otra aclaración. De hecho, Pablo enseña lo mismo en Colosenses a la iglesia de Colosas. Idénticamente estas cosas. No es una cosa que Pablo se levantó y le dio por decir, déjame escribirle esto a los Efesios. Pero no, ha sido la trayectoria de toda la Biblia, como vamos a ver después. Y miren qué beneficio trae que la esposa esté sometida a su esposo con un carácter adecuado. Dice, estad sujeta a vuestros maridos, de modo que, aquí cae ahora, si ahora tu esposo tiene un carácter inadecuado, su capacidad no es la mejor, su don no es el mejor, no es tan inteligente como tú esperas que sea o comparado con otras personas, dice, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, o sea, no son cristianos, no creen lo mismo que tú crees, no saben someterse a Dios, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Ven la conducta que tiene que hacer la mujer respetando a su esposo, incluso siendo obediente con solamente su carácter, con su forma de actuar, puede ganar al esposo nada más porque el esposo la vea? Yo este pasaje en cubano le he llamado la galleta sin mano. Porque tu comportamiento puede que le haga cambiar no solo a tu esposo, sino a las personas que te rodean de forma de pensar por cómo tú actúas. Me maltratas, pues yo sé cómo tengo que hacer. O me hablas mal, yo sé cómo tengo que comportarme. Y eso literalmente es una galleta sin mano. Porque Dios es el que hace el cambio y obra el cambio en esa persona. Hay una frase que encontré aquí del pastor John MacArthur en el análisis que él hace, en el comentario que él hace de esta carta, dice, mira lo que tienen que hacer las mujeres. Sobre todo lo explico porque hay veces que las mujeres cuando conocen a Dios, y yo no sé si el día de mañana Dios te pone un hombre en el camino, hablamos personal aquí porque somos poquitos, ¿no? Si esto está en una iglesia grande, uno tiene que hacerlo más generalizado, ¿no? Y la persona no conoce a Dios. Algo que ya cuando uno conoce a Dios no debe ocurrir. Eso es claro para los niños, que yo se los he enseñado siempre. Si usted conoce a Dios, usted no está llamado a casarse. Me hizo sombra. Está bonito. Déjalo ir. No importa. Los niños están llamados a que sus esposas y esposos sean de la familia de Dios. Que no se junten en yugo desigual. Dice MacArthur, en lugar de importunar, miren lo que no deben hacer las mujeres. Dice, en lugar de importunar, criticar, predicar a su esposo, una esposa debería simplemente darle un buen ejemplo de vida piadoso, mostrándole el poder y la belleza del evangelio por medio del efecto que ha tenido en su propia vida. La humildad, el amor, la pureza moral, la amabilidad,
y el respeto son los medios más poderosos que una mujer tiene disponibles con el fin de ganar a su esposo para el Señor. Pero lastimosamente hoy en día la gente no lo hace, no lo aplica. Prefiero fastidiar la vida, creo que lo hablé con tu amiga la otra vez, prefiero priorizar mi iglesia y vamos para la iglesia y hacer que mi esposo vaya a la iglesia en vez de dedicarle tiempo a mi esposo. Y que él vea lo que Cristo hace a través de mí. A ver, de hecho, en muchos casos, nosotros fuimos a una conferencia de matrimonio y el pastor dominicano que vino, bien bonito estuvo aquello, estuvimos un fin de semana, una noche fue en el hotel, nos quedamos en ese hotel en Miami y estuvo bien chévere. Y dice que él conoció una pareja que él le predicó al hombre y el hombre no se convirtió. Y pasó un tiempo y dice que el esposo vino y le dijo, mire pastor, a mí ese tema de que usted me ha hablado de conocer a Dios, esas cosas, yo realmente me ha costado mucho trabajo entenderlo. Pero yo quiero tener lo que tiene mi esposa, así que explíqueme cómo yo conozco a Cristo de nuevo. Y él decía, no, porque lo que yo he visto en ella, desde que ella conoció al Señor hasta hoy, ha sido algo que yo nunca lo había visto en la vida de nadie y yo quiero eso para mi vida. Y ella lo único que se dedicó fue a hacer esto, a no importunar, a no fastidiar, sino dar un buen ejemplo. Y eso le toca a todas las mujeres. De hecho, incluso si uno no fuera cristiano y aplicara esto a su vida, fuera muy diferente. Grey, tienes intranquilidad con esa hoja. Miren lo que dice Proverbios 14:1, que es una enseñanza. Recuerden que el libro de Proverbios son como balas de enseñanza. Bum, puf. No, el libro de Proverbios no es algo que es consecutivo. Tú puedes leer como un párrafo y entender la historia. No, son balas de enseñanza. Dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus manos. Y con sus tonterías, con su estupidez, con su forma de pelear, con su forma de hablar. Ahora, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento para que Pablo diga, esposas, ustedes tienen que someterse a sus esposos militarmente? Tienen que hacerlo así. Miren lo que dice. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Ese es el fundamento, no hay más nada. Después les voy a explicar desde dónde sale eso. Pero yo estudiando este tema me venía una cosa en medicina que se llama la sección medular completa. Alguien viene en bicicleta, un carro lo choca, hay una fractura, la médula espinal se corta. ¿Qué pasa? Se pierde la conexión entre ¿quién? Entre el cerebro y el resto del cuerpo. Si la mujer no se somete a la cabeza, ocurre lo mismo con una sección medular. El cuerpo no se somete a la cabeza. ¿Por qué? Porque hay una lesión. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Se queda paralizado. Se queda sin moverse. Solamente porque por no querer, bueno, en este caso por un accidente, ¿no? Pero por no seguir, ¿qué? Las leyes del cerebro. El cuerpo se paraliza y viceversa. Imagínate un cerebro mandando un cuerpo también, diciéndole al cerebro, hay cosas que tenemos que organizar y que el cerebro no manda una señal para organizarla de otra manera, ya sea un trastorno hormonal o otras cosas. Es a la inversa también. Ahora, ¿por qué el marido es la cabeza? Ahí es donde la gente dice, bueno, ¿y eso quién lo dijo? Porque hoy en día como la moralidad es relativa. Bueno, ¿y quién dijo eso? Si yo me siento que yo soy la cabeza en mi casa, pues ¿quién me dice eso a mí? Fácil. Dios lo diseñó primero. La Biblia habla de eso. Dios creó primero al hombre. De hecho, Dios le dio autoridad al hombre. No sé. Dios le dio autoridad al hombre. De hecho, cuando Dios crea al hombre, le dice, denle nombre a todos los animales. El hombre le da nombre a todos los animales. Incluso en algún proceso, en algún momento, en ese proceso de la creación, Dios le da nombre a ¿quién? A la mujer. Y tú darle nombre a alguien, estás definiendo tu autoridad sobre esa persona. Si ustedes recuerdan en los pasajes en la Biblia, Jesús llamaba a Pedro y le dijo, y tú te llamarás ahora Pedro, porque antes se llamaba Simón. Mateo se llamaba ¿cómo? Leví. Cuando un amo compraba un esclavo, le cambiaba el nombre. Adán le puso nombre a Eva, le daba autoridad. Dios lo hizo la cabeza, pero Dios diseñó al hombre ¿con qué? Con capacidades físicas, mentales y emocionales. ¿Para qué? Para el liderazgo. Y le dio funciones desde el principio. Usted es responsable de cuidar este huerto. Usted es responsable de dominar a toda con tu pareja, pero usted fue el número uno. Yo la creé a ella de ti. Lo que pasa es que esta historia la gente dice, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Yo me siento más que mi esposo, yo me siento más que el hombre de mi casa. No es cuestión de sentirse. No es cuestión de sentirse. Es cuestión de obedecer, que es lo que nos falta. No queremos obedecer. Tristemente, el feminismo malsano en su lucha contra vamos a ponerle, supuesto patriarcado o contra el machismo, que también lo hay, de eso vamos a hablar después, ha infiltrado la mente de las familias y de la iglesia en general. Y la gente no quiere obedecer.
Y estos conceptos se hacen difíciles de aplicar por eso, por esa infiltración de ese movimiento cultural que viene desde antes de 1960 hasta el día de hoy. En la sociedad, hasta cierto punto, la gente entiende, es entendible que nosotros podamos ver esas cosas, pero en la iglesia no lo podemos ver. Porque se supone que si tú has conocido a Cristo, tú tienes que tener comunión. De hecho, Pablo dice en Romanos 12, versículo 2, dice, y no os adaptéis. La palabra adaptéis que utilizan en griego es no te amoldes. No tomes la forma del mundo. Lo que ellos están haciendo, por muy atractivo que sea, no es lo correcto. No te amoldes a ese mundo. Dice, no te adaptes a ese mundo, sino transformaos mediante la renovación de su mente. Cambia tu mente. Revoluciona tu mente a lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que le da la solución a todo. Y al final, en la práctica, siempre ha funcionado. Yo, por lo menos en mi práctica personal, a mí siempre me ha funcionado. Y de las personas que yo conozco que lo aplican, siempre le funciona. Y no tenemos un matrimonio perfecto, no somos perfectos, no tenemos una familia perfecta, porque ya les digo, la semana que viene vamos a hablar de los hijos, pero siempre ha funcionado. Pero ¿cómo es que esto funciona? Cuando la mujer se somete a Cristo. Recuerdan que leímos el versículo anterior a este. Dice, sométanse unos a otros como a quién, como se someten a Cristo. Si no nos sometemos a Cristo, nunca, si ustedes las mujeres no se someten a Cristo, nunca te vas a someter a tu esposo correctamente. Y si no te sometes a tu esposo correctamente, no estarás demostrando sujeción a Cristo. Es así de simple, es un balance. Yo me voy a tratar de someter a Cristo, voy a hacer todo lo posible por aprender lo que Cristo quiere enseñarme y entonces de esa manera yo me someto a mi esposo. Para las mujeres, el nivel de madurez no define esto. Sea mucho o poca, no justifica la desobediencia. Cuando ustedes se casen, sea la madurez, porque a veces conocen a esposos, ustedes niñas, Grace, Alba, Dios le va a poner esposos en su camino que quizás sean menos maduras que usted en la fe. Eso no justifica que no haya que someterse. Pero para que puedan cumplir ese mandamiento, todos, para que puedan cumplir ese mandamiento, uno tiene que tener comunión con Dios y eso lleva horas de vuelo. ¿Qué cosas son horas de vuelo? Lleva lectura de la palabra, lleva oración y lleva poner en práctica, porque de nada me sirve, como me han dicho a mí a veces cuando yo publico, no, pero la gente son una pila, se saben la Biblia pero no actúan, es verdad. Lastimosamente, ¿por qué las iglesias no están más llenas hoy? Porque lo que ven son un poco de personas que conocen los versículos, pero son hipócritas. Y es verdad, eso no quiere decir que no sean cristianos, lo que tienen un comportamiento hipócrita y no quieren aplicar lo que han aprendido. Y entonces de nada me sirve saber esto, de nada me sirve tener horas de vuelo con la letra de molde y con la oración si al final no lo pongo en práctica. De hecho, el efecto de la falta de sumisión de la mujer al hombre se vio desde el principio, desde Génesis. ¿Qué pasó en Génesis 3? Dice, la serpiente se le apareció a Eva y le dijo, ¿verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol? Eva se puso a charlar con ella en vez de ir a ver a su marido y preguntarle, oye, ¿tú sabes que tengo un bicho ahí que me está hablando ahí medio raro? Y decidió tomar decisiones por ella misma, sin hacer. ¿Viste? Y hablo de que en la práctica nosotros tenemos que tomar decisiones por tonterías. Ahora como somos una iglesia pequeña, no tenemos un grupo directivo con el cual tenemos que contar. Yo le dije a Oli, vamos a hacer una actividad para el 14 de febrero. No hay tantos matrimonios, no, es que el Día del Amor no es por el matrimonio. Es una actividad para la familia, para hablar del amor, de la amistad y hablar del amor de Cristo. Eso puede ser una tontería. Yo le puedo decir, oye, sí lo vamos a hacer. No, yo lo consulto con ella. Y hablamos, pero Eva no hizo eso. En vez de ir a hablar con su marido, que era la cabeza, que de hecho, ¿a quién Dios le dio la orden? A Adán. Le dijo, usted tiene que hacer esto. El hecho de decirle, no puedes comer de ningún árbol, él se lo dijo a Adán, no se lo dijo a Eva. Adán era responsable de enseñar a su mujer. La mujer se rebeló y mira el efecto de la caída. A la mujer Dios la castiga y le dice en el versículo 16 de Génesis 3, en gran manera multiplicaré el dolor de tu parto. Con dolores darás a luz a tus hijos. Supongo que antes de la caída esto no iba a pasar así. Yo creo que Dios tenía una anestesia preparada, yo no sé cómo iba a ser. Y con todo, dice, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Las palabras que se utilizan aquí de deseo, no estamos hablando ni de deseo sexual, ni nada psicológico. Esto se traduce de esta manera. Con todo lo que está pasando, ella querrá usurpar el lugar del hombre. Eso es lo que está pasando hoy. Las mujeres usurpando el lugar del hombre en la sociedad, en la familia, en las iglesias. Yo particularmente soy de que la Biblia está clara de que el pastorado no está diseñado para mujeres. Hay muchos pasajes que lo apoyan. Es lógico. Por ejemplo, si en la casa el hombre es la cabeza espiritual y tiene que serlo, cuando tú extrapolas eso a la iglesia, ¿qué tiene que ser? El hombre tiene que ser el líder de la iglesia, no la mujer. No es que no haya mujer capacitada para hacerlo, es que uno tiene que respetar el diseño divino, aunque no estés de acuerdo, porque es lo que Dios estableció y es lo que
lo que funciona. Y mira que más trastornó, dice la palabra dominio, dice el hombre la dominará. Pero ¿qué pasó en ese tiempo? La iba a dominar de forma autoritativa, que nada tiene que ver con el liderazgo que Dios nos mandó a hacer hoy. Con el pie arriba, de forma explotadora. Y eso se ha visto desde siempre. Desde siempre. Mujeres rebelándose contra el dominio, contra el liderazgo de los hombres. Sara. Cuando usted va a la historia de Sara y Abraham, Sara no tenía hijos, Abraham le recibió la promesa de Dios, pero Sara se le ocurrió la brillante idea de decirle, oye, acuéstate con la sierva mía, con mi mujer. Y era cultura de que si aparecía un hijo de la sierva de ella, era hijo de Sara. Era un concepto cultural, acuéstate con ella. Y Abraham, en vez de ejercer liderazgo y decirle, oye, no es así, a mí Dios me dijo que esperara, se acostó con la tipa y ahí vino Ismael, el hermano de Isaac. Isaac nació después, casi 10 años después. Ismael vino a dar todas estas generaciones, Irán y todos los árabes estos que están en conflicto con el pueblo judío y con el mundo hoy en día. Por el simple hecho de un hombre no respetar, de una mujer no respetar lo que Dios mandó y de un hombre no ejercer el liderazgo adecuado. Fíjense qué simple era la cosa. Y desde esos tiempos viene la guerra entre los sexos. Las mujeres tienen una inclinación pecaminosa a usurpar la autoridad de los hombres y los hombres tienen una inclinación pecaminosa a poner bajo sus pies a las mujeres. Es por eso que es imprescindible, fíjense la palabra que estoy usando, es imprescindible la gracia de Dios para restaurar ese daño. Porque si nosotros entendemos que tenemos que hacer lo que Dios dice, la única forma de que podamos hacer lo que Dios dice es que Dios derrame gracia sobre nosotros para que seamos humildes y obedezcamos. Porque lleva humildad. De hecho, el diseño que Pablo utiliza para poner ejemplo, ¿qué cosa es? La relación entre Cristo y la iglesia. Cristo es el esposo modelo. Cristo vino y se dio por la iglesia. Ahora la iglesia tiene que someterse a Cristo. Esa iglesia es un matrimonio. De hecho, cuando Cristo venga de nuevo se dicen las bodas del Cordero. Él va a regresar de nuevo y la iglesia se va es una simbología, a casar con el esposo. Se va a unir nuevamente y se van a su sitio. Es la misma historia. La iglesia representa a la mujer y Cristo representa al hombre. Entonces esa mujer, así como la iglesia se somete a Cristo, esa mujer tiene que someterse al hombre. Pero esto no es, ¿cómo se llama? No es algo impuesto, es una ley, pero el hombre tiene que ganarse. Y ahora más adelante vamos a ver cómo el hombre tiene que ganarse. Lastimosamente, los daños que esto ha generado han sido tan, que ya vimos las cifras que mencionamos. Y que ha hecho Satanás tratar de tergiversar este concepto. Por ejemplo, hemos escuchado muchas veces, y esto lo aprendí de mi pastor y cuando lo analicé de Jimmy, y cuando lo analicé tenía mucho sentido. Nos ha enseñado la célula fundamental de la sociedad, ¿qué es? La familia. Eso nos lo enseñaron mucho tiempo, pero no es la familia, es el matrimonio. El ejemplo clásico es el siguiente. ¿Qué pasa en un matrimonio divorciado en fin de año? Vamos a suponer padres adultos ya viejitos se divorciaron hace años, unos están por allá y los hijos no saben ni para dónde va a agarrar. Oye, este año me toca ir a pasarlo con mamá a Tennessee. Y el año que viene me tengo que ir con papá a Miami. Familia disuelta por un matrimonio que se disolvió. Si esa pareja se hubiera permanecido unida durante toda la vida, la familia se mantiene unida de una. Bueno, vamos a suponer, yo no voy a visitar a mis padres este año porque voy a hacer un viaje de fin de año. Pero si nos vamos a reunir, ¿a dónde nos vamos a reunir? A casa de papá y mamá. Que es una familia que se mantuvo unida durante mucho tiempo. El matrimonio es la célula. De hecho, lo que Dios creó no fue una familia. Dios creó ¿qué? A Adán y a Eva, un matrimonio. Después venían ¿qué? Los hijos. Y después entonces vienen las demás instituciones, la iglesia y todo lo demás. Pero lo más importante es la unión inicial. Sin eso, todo falla. Y una unión inicial heterosexual. Porque hoy en día te venden como que la familia puede ser formada sobre la base de un matrimonio homosexual, que de hecho no se reproduce. Para nada, no tiene nada que ver con lo que Dios diseñó. Ahora, para que esta institución sea sostenible, no solo es necesaria la sumisión de la esposa. Que cuando yo hablo de estos temas, los hombres se ponen contentos. Oye, miran para el lado. Oye, cuando hay matrimonios oye, mira lo que dice la Biblia, tienes que someterte a mí. Tienes que someterte a mí, tienes que hacerme caso a mí, tienes que... No, eso no es lo único que hace falta. Hay una segunda ordenanza. De hecho, la segunda ordenanza es más larga todavía. Se la dan a los hombres. 2 o 3 versículos para la mujer y del versículo 25 adelante, mira lo que continúa Pablo. Maridos, ahora le toca a los hombres. Maridos, amad a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Por eso yo no entiendo cómo la gente hoy en día se atreve a criticar al cristianismo de machista.
basado en el pasaje anterior, dicen que nosotros somos machistas. ¿En qué religión se le dice al hombre que tiene que morir hasta por su esposa si es necesario? Solo el cristianismo lo dice. Amad, amad, es una orden, es un verbo imperativo. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, que se dio a sí mismo por ella. Eso no tiene nada que ver con machismo. Para nada. Absolutamente para nada. Recordemos la maldición esa de Génesis 3:16 que dijo, el hombre ahora va a tener dominio sobre ti. Pero un dominio, como les decía, autoritativo. El diseño, la restauración del diseño original, hay que abolir todo ese pensamiento que nosotros tenemos en nuestra mente. Todo el pensamiento ese dictatorial, autoritativo, que yo soy el que mando, que es mi palabra. La palabra dominio que Dios utilizó ahí en Génesis 3, nada tiene que ver con la palabra amad, que dice Pablo aquí. Nosotros hablamos de la palabra amor, ¿se acuerdan? Que quiere decir la palabra ágape. Y la palabra ágape es un amor que incondicional, es un amor que yo no estoy esperando que mi esposa sea de una forma para yo quererla a ella, porque ella me trata bien, porque ella me habla bien, porque me cocina rico. No es eso lo que Dios está hablando. Es una orden y es incondicional. No me importa lo que ella haga, no me importa cómo ella me trate, no me importa cómo ella cocine. Mi orden, la orden que yo recibí es amarla a sí mismo. Porque si fuera por eso, Cristo no nos hubiera amado a nosotros, porque nosotros somos un desastre. Somos un desastre literalmente, todos somos un desastre, sin excepción. El mejorcito que intenta hacerlo delante de Dios es un desastre. La forma en que el hombre se somete a la mujer es a través del amor. Fíjense la diferencia. A la mujer le dio la orden de someterse al hombre, porque el hombre lo que más necesita que es sentirse que es el líder. De hecho, nosotros somos así. La mayoría, por mucho que me diga, hay mujeres con mucha capacidad. ¿Quiénes han sido los líderes de las grandes guerras? Hombre. ¿Quiénes han sido los líderes de las grandes empresas que han avanzado el mundo económicamente? Hombre. Y eso aplica a cada una de las instituciones, porque el hombre tiene esa capacidad dada por Dios. Donde quiera que tú vayas vas a sacar un líder, ¿no te viene primero a la mente una mujer? Te viene a la mente un hombre. Humanamente estamos diseñados así. Entonces el hombre necesita sentirse que es el líder de la casa. La mujer debe someterse con ese objetivo. Ahora, el hombre es una persona ruda, es una persona brusca. Nosotros no somos tan sensibles como las mujeres, no somos tan delicados como las mujeres. Por eso Dios dice, amen a sus esposas. ¿Por qué Dios no le dijo a la mujer, amen al hombre, amen a sus esposos? A la mujer no le hace falta, la mujer nació con ese... La mujer es capaz de amar a su hijo antes de nacer. El hombre casi siempre necesita que ese niño nazca para entonces empezar a tener relación con él y empezar a amar. Las mujeres son más amorosas de por sí. Por eso Dios dice, a mí no me hace falta explicarle a ustedes lo que tienen que hacer. Si tú vas a coger ahora a alguien, vamos a suponer, Gladys se nos enferma y hay que cuidarla. ¿A quién vamos a buscar, un hombre o una mujer? ¿Por qué? Porque la mujer es más sensible, es más delicada, es más dada para eso. Eso no tiene duda. La mayoría de las enfermeras que son mujeres. La mayoría de los maestros que son mujeres. La mayoría de los trabajadores de construcción que son. Y me llama la atención porque hoy las mujeres están luchando en las luchas feministas, pero nadie quiere ir a cargar cemento. Y las mujeres, no es la lucha feminista o el feminismo de hoy en día el que ha hecho que la mujer avanzara en el espacio y ocupara espacio en la sociedad. Para nada. No son las marchas, no, es la revolución industrial. Que ahora la mujer puede sentarse en una computadora y hacer lo mismo que hacía un hombre. Manejar desde una computadora o manejar una gran maquinaria sentada tranquilamente, eso lo puede hacer una mujer. Pero eso no lo logró la lucha feminista. Eso lo logró la revolución industrial. El hombre tiene que amar, agapar, para usar una transliteración del verbo, a la mujer. Es un imperativo, es un amor desinteresado, sin esperar nada a cambio y sobre todo sin fijarse en sus defectos, como mismo hizo Cristo. Cristo vino a fijarse en nosotros, a salvarnos a nosotros y no miró nuestros defectos para nada. Ahora, ¿cuál es la base de esto? Dios creó a la mujer. Hoy por la mañana un amigo me mandó un pasaje relacionado con esto. Dios creó a la mujer ¿de qué? De la costilla del hombre. Y me mandaron un pasaje hablándome de que no, que realmente Dios no la creó literalmente de la costilla. Bueno, la palabra selah que se utiliza ahí es costilla, curva, literalmente. Ahora, si queremos llevarlo a un lenguaje poético, Dios creó a la mujer ¿de qué? Del costado de la mujer. A la mujer del costado ¿de qué? Del hombre. Y me venía a la mente esto, que no sé ni quién lo dijo y se lo voy a leer. Dice, Dios creó a la mujer de la costilla para que caminara a su lado. De la costilla del hombre para que caminara a su lado. No de la cabeza para dominarla ni de los pies para pisotearla.
La creó del lado, de un costado. Y estoy muy seguro que fue de un trozo del hombre, porque la Biblia dice que tuvo que dormir al hombre. Esa fue no sé si esa fue la primera anestesia general que se dio en el mundo. Y la primera cirugía también. La tomó de ese lado. Puede ser, no dice si es derecho o, o izquierdo. Ahora, ¿eh? Protege los órganos. Así como, ¿cuál es el mandato? Así como Cristo. O sea, el hombre tiene que darse a amar a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Y alguien dirá, ahora nosotros los hombres decimos, bueno, Emanuel se encuentra con su pareja. Cualquiera de nosotros dice, es que tú no sabes lo que yo estoy pasando, mijo, las peleas que yo me pongo diario a soportar a mi esposo. Tú no tienes ni idea de eso, me dice así. Tú no tienes ni idea de las decepciones o las burlas que mi esposa me hace. Tú no tienes ni idea de los maltratos verbales a los que yo soy expuesto y hasta físicos también, de los desprecios, de las faltas de respeto que yo recibo. Los hombres sufren esas cosas, ¿sabes? Los hombres sufren esas cosas también, igualito. No importa la familia, también sufren esas cosas. Lo que pasa es que el hombre no es tan orgulloso y está llamado a ser tan líder que no hace una manifestación frente a la Casa Blanca para el maltrato masculino. Pero el hombre es expuesto y vaya a las consultas de psicología para que vea cuántos hombres son expuestos a maltrato por sus esposas y que no lo expresan. Y por eso es que los índices de suicidio en el hombre son ¿qué? Mayores, lo vimos la semana anterior, porque el hombre no lo exterioriza. El hombre dice, no, yo no puedo resolver la situación y mucho menos lo voy a hablar. ¡Pum! Me meto un tiro. Y eso pasa porque soy incapaz. Como no puedo sostener a mi familia, como estoy enfrentando esto difícil, yo no puedo hablar. Porque al final ellos esperan que yo sea el líder. Y terminan suicidándose porque no lo exterior. Los hombres también enfrentan esas situaciones. Y tú dirás como hombre ahora, tú no sabes a lo que me expongo. Y yo te digo, bueno, ¿tú no sabes a lo que Cristo se expuso o qué? Cristo, recuerde, vamos a amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, pero Cristo se expuso a más que nosotros. ¿A Cristo qué? Lo apedrearon, lo escupieron, lo maltrataron. Desde el principio de su ministerio fue maltratado, fue desechado. No solamente cuando hablamos de esta parte de Cristo nos pensamos en la semana última, los últimos 3 días, la pasión de Cristo, los que han visto la película. No es solamente eso. Durante todo su ministerio Cristo fue maltratado, rechazado por sus hermanos. Sus hermanos no lo querían. Decían que no era lo que él decía que era, pero su amor fue tan grande que dio la vida por la iglesia. Por eso, hombres tienen que dar la vida por sus esposas, como Cristo dio la vida por su iglesia. Pero ¿cómo este pasaje nos enseña qué es ese amor específicamente? Pues amar. Amar no es un sentimiento, amar es una decisión personal de cada cual con respecto a las personas que Dios nos pone en el camino. No tiene nada que ver con un sentimiento. Porque si nosotros confiáramos en nuestros sentimientos, estamos embarcados. La Biblia dice, no hay nada más engañoso que el corazón. Y mi sentimiento, hoy soy alegre, mi corazón está alegre, pero mañana está triste. Hoy te quiero, pero me hiciste cualquier cosa y mañana te mando a freír tusa, como decimos en Cuba. No tiene nada que ver con el sentimiento. Lo primero, el pasaje nos enseña que el amor del hombre hacia la mujer tiene que ser un amor sacrificial. Cristo se entregó, ¿qué? Por ella. A pesar de que fue burlado, que fue apedreado, que fue rechazado, golpeado y crucificado, Cristo murió por ella. Miren lo que dice Romanos. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mi esposa es terrible. Bueno, esa es la que Dios te dio. Esa es la que Dios te va a dar, esa es la que Dios te dio, la que Dios te va a poner, no sé. Es terrible, no la soporto. Si tú la escogiste, ahora tienes que aguantar y tienes que tragar. Gladys me preguntó la otra vez, ¿qué hay del divorcio? Vamos a hablar de eso luego. Pero hay que tragar. Hay muchas cosas que tenemos que pasar. Tanto hombres como mujeres. Si Cristo hizo eso, ¿cuánto más no debemos hacer nosotros por la mujer que Dios nos dio? Incluso en el peor escenario, sabiendo que ellas son pecadoras imperfectas, pero no son mejores o peores que nosotros. Al final, delante de Cristo, todos somos iguales. Tan pecadores y también hijos de ellos los que le han conocido. El amor del esposo a la esposa no depende, es un amor que no mira defectos, que no depende de lo que ella haga o de lo que ella es, que depende de nuestra acción voluntaria de amar a la manera de Cristo. Y esa acción no depende solamente de nuestros deseos, sino de obedecer lo que Dios manda. Volvemos al punto. Hablamos al principio. Esposas tienen que someterse a sus esposos. Mujeres, cuando Dios le pone un hombre en el camino y ya usted decide que ese es el que usted se va a casar, usted tiene que someterse a ella, a ese esposo. Eso es una orden. Eso no es porque yo quiero ni no me guste, porque el feminismo dice, no, eso es una orden. Ahora, esposo, usted tiene que obedecer lo que dice la Biblia. El mundo dice, vive para ti, tú eres lo primero, nada está por encima de ti. Como yo siempre digo, lo mío primero como las TRD. No, Cristo dice, vive para los demás y especialmente para tus esposas. Vive especialmente. Ustedes saben, chicos, ustedes están escuchando lo que estamos hablando con respecto a las esposas. Ustedes cuando sean grandes, que se casen, tienen que amar a sus mujeres al punto de que tienen que defenderla, así sea, aunque les cueste dar la vida
por ella. En Juan 13, donde está la última cena, ustedes saben que hay un pasaje ahí que Jesús le lava los pies a sus discípulos. Jesús se sienta y le dice, venga, y empieza a lavar los pies. Incluso le lava los pies ¿a quién? A Judas, sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Y ustedes, bueno, lavar los pies eso no es nada en esta cultura. En ese tiempo lavarle los pies era la posición más baja que tú podías hacer. El esclavo, más esclavo de los esclavos de la casa, era el que se dedicaba a todo el invitado que venga, le lavaba los pies. Y eso lo está haciendo Cristo en la última cena. Y ellos se quedan locos, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies a mí si nosotros tenemos que lavarte los pies a ti? Dice, no, si yo no hago esto, ustedes no van a aprender lo que tienen que hacer. Y cuando termine ese pasaje le dice, yo les he enseñado, yo les he dado una demostración de lo que ustedes tienen que hacer. Miren lo que dice. En el versículo 34 de Juan 13 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos por los otros. ¿Usted quiere que la gente vea que tú eres hijo de Dios y que tienes un comportamiento adecuado como Cristo manda? Ámense unos a los otros. De hecho, el gran problema en este mundo es que se ha enfriado el amor. La Biblia lo dice. Se ha enfriado el amor. No me importa que está tirado en la calle. No me importa cómo mi esposo ha llegado hoy, cómo mi esposo ha llegado. No me importa, es yo, lo mío primero, lo mío, yo primero. Nadie se sacrifica por nadie. Hoy nadie quiere hacer sacrificio en esta vida. Es la teoría de hacerlo todo con el menor costo posible, sin esperar la retribución inmediata, sin esperar lo que toca el tiempo. Es todo así. Nadie quiere sacrificarse. ¿Qué más tiene el amor del hombre por la mujer? Es un amor purificador. Versículo 26. Dice, se dio a sí mismo por ella, de la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla. Y continúa, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Recuerden que Pablo le está escribiendo a Efesios. La iglesia de Éfesos estaba en una comunidad griega. La cultura griega, ustedes saben lo que hacían con las futuras esposas. Las llevaban al río o un agua, la bañaban, la lavaban como algo cultural antes de casarse. Y eso demostraba que toda la impureza anterior había quedado atrás. Ya está lista para casarse. Se la entregan al esposo simbólicamente limpia y pura. Pero Pablo les está diciendo, no es con agua. No es con agua, nosotros vamos a santificarla con la palabra. ¿Qué quiere decir? Lavarla y dejarla sin mancha a tu esposa o a tu mujer, la que te den cuando Dios te la vaya. Lo primero que tenemos que hacer es corregir el pecado de nuestra esposa. Eso es importante. Nosotros tenemos que ayudar a corregir el pecado de nuestras mujeres. Pero para poder corregir el pecado también incluye no estimular a nuestras mujeres a caer en pecado. Ustedes saben cuántas parejas hoy, incluso cristianas, van a psicólogos seculares de la calle y lo que le ofrecen es, ¿tienen problemas en la sexualidad? Vean pornografía para que se estimulen más. ¿Ustedes saben que eso ocurre en la psicología? Imagínate yo como esposo sugiriéndole eso a mi esposa o llevándome. Yo tengo amigos míos que salen los fines de semana para un bar de estos, para no mencionar la palabra, con su esposa, para un bar de estos de chicas y chicos desnudos. Los conozco y lo dicen muy orgullosamente y lo cuentan muy orgullosamente, que es lo que ha pasado en el mundo. La depravación ha llegado a tal nivel que las cosas que hacen entre sus parejas la cuentan depravadamente. Entonces, no es solamente prevenir el pecado de mi esposa, no es solamente eso, sino no incitarla a que caiga en pecado, porque Dios me está mandando que yo la tengo que cuidar a ella, tengo que amarla a ella, tengo que santificarla para yo poder entregársela sin mancha. Y sin mancha es tratar de evitar que ella caiga en cualquier cosa. Antes se regalaban revistas, pero ¿cuántas cosas hacen en la casa que generan que la esposa caiga en pecado? Hay que cuidar la pureza de la mujer que Dios les va a poner en el camino. Hay que cuidar. Ahora, para limpiar a alguien, ustedes saben qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros. Sacar la viga de nuestro ojo. Porque nosotros no somos capaces de limpiar a alguien y de ver el pecado de la otra persona. Generalmente, si no sacamos la viga de nuestro ojo, el pecado nuestro, no nos miramos, no nos limpiamos nosotros primero, no vamos a poder ayudar a nadie. No hay forma. Si yo no me analizo, si yo no me miro en el espejo, si yo no me miro, ¿qué? En la palabra. Porque recuerdan que a las de Grecia, a las mujeres que hacían, las lavaban con agua. Pero Pablo, miren lo que dice el pasaje. Dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. O sea, ellos entendían, hay que lavar a la mujer, hay que bañar a la mujer. Pero Pablo dice, es que ese baño es simbólico. La única forma de que esa persona realmente pueda ser purificada es que tú la purifiques con la palabra. Pero para que tú la purifiques con la palabra, lo primero que lleva a esto es que nosotros los hombres tenemos que tener horas de vuelo con la palabra. ¿Recuerdan que le dije horas de vuelo a la mujer? El hombre también tiene que tener horas de vuelo con la palabra. Y cada cosa que ocurre en nuestro matrimonio, en nuestra relación, en nuestra familia, nosotros tenemos que filtrarla a través de la Biblia. Eso es lo que se llama cosmovisión. Yo estoy muy convencido y he puesto a prueba varias cosmovisiones de las religiones hasta donde mi conocimiento me permite. No hay ninguna que tenga
una explicación de los problemas que estamos enfrentando hoy y de las soluciones para esos problemas como la cosmovisión bíblica o cristiana. Ni una que la enfrente. Ni una. Y de hecho veo muchos programas relacionados con esto. Ni una que la enfrente. ¿Ok? Entonces, les repito, no es mirar a través de la psicología moderna, es mirar a través de la Biblia. No es mirar a través de los youtubers modernos, es mirar a través de la Biblia. Pero para esto hay que chocar con la Biblia. La otra característica del amor del hombre es un amor protector o cuidador, que cuida a la mujer. Mira el versículo 28 dice, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Hoy estamos en la era del egocentrismo. Yo les decía que yo puse la casa, gracias a Dios ya tengo gente en Miami para eso. Yo puse el efficiency en renta y lo que yo veía no me daban ganas. Y el Señor me decía, no hagas acepción de personas, pero no me daban ganas de rentarle a la gente. Las mujeres que me salían ahí semidesnudas, los hombres, todo el mundo es exhibiendo su cuerpo. Es la época de las dietas, del gym, del relax, del spa, del yoga, del yo, de mi cuerpo, de mi cuerpo. Y eso está bien. De hecho, la Biblia dice que tienes que cuidar tu cuerpo. Todos estamos haciendo dieta, ejercicio, whatever. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Hay que protegerlo. Pero miren este pasaje lo que dice. ¿Acaso tú te haces daño a tu cuerpo? Tú no te haces daño a tu cuerpo. Y esa mujer Dios te la dio a ti. Y es tuya, como hablamos al principio. Y ese hombre es tuyo. Y ustedes son uno solo. Por tanto, ustedes no pueden hacerse daño a ustedes mismos. Si tú no le haces daño a tu cuerpo, usted no puede hacerle daño a su esposa. Más bien tiene que cuidarla. Porque nosotros no maltratamos. Dice, nadie aborreció, versículo 29, jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida. Como mismo nosotros cuidamos nuestro cuerpo, tenemos que cuidar a la mujer que Dios nos pone en el camino. Cristo espera que así como tú cuidas y sustentas tu cuerpo, lo hagas con el de tu esposa. Y esto incluye dos cosas, porque esta es la otra parte que se nos olvida. Esto incluye sustento físico, y esto incluye sustento espiritual. Lo que pasa es que hoy en día se ha perdido el liderazgo. ¿Por qué cada día hay más pastoras femeninas con las cuales la Biblia no está de acuerdo? Porque los hombres no quieren ocupar el lugar en la familia. Y si el hombre no quiere ocupar el lugar en la familia, mucho menos lo va a ocupar en la iglesia. El hombre ha perdido el liderazgo porque lo ha soltado. Entonces se ha encargado de trabajar. Yo proveo para mi casa. Si yo trabajo 12 horas al día y en mi casa no falta nada, yo escucho gente así, en mi casa no falta nada, mi familia tiene de todo lo necesario. Nosotros viajamos 3 veces al año. Ve acá, ¿en qué momento del día usted se sienta con sus hijos o con su esposa a darle una enseñanza? Vamos a suponer que no seas cristiano. ¿En qué momento tú le hablas de la espiritualidad de la vida a tus hijos, a tu esposa? ¿En qué momento tú le vas a hablar de cómo enfrentarse a las cosas comunes de la vida? Es sustento físico y espiritual, moral, sobre todas las cosas. Pero algo anda mal si nosotros vemos a nuestras esposas, a nuestras mujeres, como una compañía ocasional, como alguien que menos mal que cuando llega a la casa tengo la comida lista, como un objeto sexual, como cuidadoras de muchachos. Claro, la sociedad tiene que estar mal. El hombre no ocupa su lugar, la mujer quiere usurpar el lugar del hombre porque el hombre no ocupó su lugar. El hombre al verse usurpado empieza a pelear con la mujer y es un ciclo vicioso. Y así seguimos funcionando. ¿Por qué? Por no obedecer lo que dice la Biblia. Y el cuarto punto dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es un amor inseparable. Inseparable. La palabra unión que se utiliza ahí en griego, que no es más que un pasaje que se toma del Génesis, tiene que ver como con un cemento que tú coges, una pega, y que eso no hay quien lo pegue, no hay quien lo despegue. Esa es la palabra se unirá. De hecho, Mateo 19, cuando Jesús habla del divorcio, dice, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Esta es la frase más conocida de todo el mundo. En matrimonio hay Carlos, ¿verdad? Sí, es que esto es una de las frases más conocidas de la Biblia, de todos los matrimonios, incluso no cristianos. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Porque cuando el hombre se une a una mujer, se espera que regresemos al diseño original. ¿Se acuerdan del diseño original? Dios tomó a la costilla de Adán, hizo a Eva y creó una pareja unida. Génesis 2 dice, y el hombre dijo cuando eso ocurrió, que él vio a Eva, dice que es el primer poema que se escribió en la Biblia, dice, ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Fíjate el sentimiento que Adán tenía por su mujer cuando la vio. ¿Cuánto nosotros seremos capaces de hacer eso con la mujer que Dios? Ustedes saben cómo tienen que empezar con sus esposas cuando Dios les dé esposa. Ese es hueso de sus huesos y es carne suya.
de su misma carne. Dice, y será llamada mujer. Ahí le da nombre por primera vez, que quiere decir varona. Dice, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer en una sola carne. No hay nada peor que una pareja que siga dependiendo de su familia de origen. O padres metidos en las relaciones de una pareja. Eso es lo peor del mundo. El hombre tiene que dejar a su madre y a su padre. No es abandonar, es dejar, es separarse y vivir independiente. Nosotros decimos, el que se casa, casa quiere. Suegros en la casa, que lastimosamente nosotros como emigrantes tenemos que vivir con muchas de esas cosas. Pero problema seguro. Eso no hay forma de que te lo quite, porque ese no es el diseño de Dios. Y es una de las explicaciones de por qué Dios odia tanto el divorcio, que lo compara con el asesinato. Con el asesinato, Dios dice, el divorcio, en Malaquías dice, el divorcio es como las manos ensangrentadas de los que matan, como las vestiduras de los sacerdotes cuando cometen algo inadecuado. Y las causas para divorcio son muy, muy pequeñas. Número 1, la infidelidad es una de las causas. Incluso Cristo la puede resolver. Número 2, el abandono de uno de los dos miembros. Me abandonó, ya sea que se fue físicamente o me abandonó emocionalmente, no quiere atender absolutamente nada. Y eso se puede, incluso Cristo lo puede resolver. Y me gustaría resumir este segmento. Dice, esto lo escribió Juan Crisóstomo, uno de los fundadores de la iglesia. Inicialmente dice, ¿has visto la medida de la obediencia? Allí también se encuentra la medida del amor. ¿Te gustaría que tu esposa te obedeciera como la iglesia ama a Cristo? Miren lo que hay que hacer. Entonces cuida de ella como Cristo cuida de la iglesia. Y si es necesario que entregues tu vida por ella, o que seas cortado en 1000 pedazos, o que hagas cualquier otro sacrificio, no rehúses hacerlo. ¿Saben? Ustedes están escuchando, chicos. Siéntense a escuchar esta parte. Les voy a leer esto de nuevo para que sepan. Marquito, mira para mí. Te voy a leer esto que tú me entiendes bien en mi español, para que sepan cuando Dios le ponga una novia al camino lo que tienen que hacer. Dice, entonces cuida de ella, de tu novia o de la esposa que Dios te va a poner, que es mujer, ¿ok? Como Cristo cuida de la iglesia. Y si es necesario que entregues tu vida por ella, o que seas cortado en 1000 pedazos, o que hagas cualquier otro sacrificio, no te niegues a hacerlo. Siempre haz tu sacrificio por la esposa que Dios les va a poner. Cristo llevó la iglesia a sus pies mediante su gran amor, no por medio de amenazas o cosas semejantes. Así también debes tú hacer con la conducta de tu esposa. Traerla a tus pies con amor, no con amenazas, no con maltratos, Así es como Dios nos manda. Y el sello final de todo este pasaje que hemos leído dice, en todo caso, por si acaso, dice Pablo en el versículo 33 de Efesios 5, por si acaso no has entendido esto. Te dice, ya te he explicado una serie de cosas. Si no has entendido esto, el resumen es el siguiente. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Es un resumen, como diciendo, mira, a lo mejor dije una cantidad de cosas con la nariz que me la quiero arrancar. Entonces, me voy a tener que tomar antialérgico cada vez que venga. Dice Pablo, si no has entendido nada de esa historia de que las mujeres tienen que someterse militarmente a sus esposos, con todo lo que hablamos al inicio, y que los esposos tienen que amar incondicionalmente a sus esposas. Si no has entendido nada de este resumen, cada uno ama a su mujer y cada esposa someta a su marido. Obedezca a su esposo. Miren cómo lo dice Pedro resumiendo en la primera carta, capítulo 3, versículo 1 y versículo 7. Asimismo, vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos. Ya hablamos del pasaje. Y dice en el versículo 7, y vosotros maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso frágil. Miren, las mujeres, por muy fuerte que parezca, son más frágiles que los hombres. ¿Quiénes son más lloronas? Las mujeres. ¿Quiénes son más sentimentales? Las mujeres. Por eso el hombre tiene caracteres de líder, porque el hombre puede hacer cálculos con mente fría. La mujer ve una situación y empieza a llorar, el corazón se le pone chiquitico. El hombre tiene más mente fría. No es que el hombre no sea sensible, es que Dios le dio la capacidad de tener mente fría. Por eso Dios le dice, sométanse a ellos, que yo los diseñé a ellos de una manera. Como la mujer lidera en la casa a través de su influencia. Lo hace diferente. El hombre lidera por su conocimiento, la capacidad, la fortaleza física que Dios le dio, la capacidad de tomar decisiones en los momentos difíciles sin que los sentimientos y las emociones estén vinculados. ¿Cómo lidera la mujer en la casa? A través de la influencia. La mujer siempre tiene más influencia que el hombre. De hecho, las grandes guerras que ocurrían antes eran por mujer. Yo me acuerdo siempre de Helena de Troya. 2 naciones pelearon por una mujer. Pero no vayas muy lejos, en la Biblia fue igual. David se dejó influenciar por Betsabé. No vayas muy lejos. Jezabel con Acab. Las mujeres influencian mucho. Esa es su forma. Si la mujer sabe inteligentemente usar el don que Dios le dio y lo hace con sabiduría para edificar su casa, todo va a funcionar bien. Pero es con sabiduría. No es que yo voy a influenciar a mi marido para ver cómo le saco provecho o partido en esta situación.
No es así, dice, como un vaso frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia. O sea, estamos a la misma altura respecto a Dios, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. A veces Dios no escucha nuestras oraciones porque estamos en problema con nuestra mujer. Si no me resuelvo mi problema con mi esposa, mis oraciones son estorbadas porque yo no estoy amando a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Colosenses. El mismo pasaje Pablo se lo escribe a la iglesia de Colosa, que de hecho ya Colosa ni existe. Ese espacio lo que hay es un terreno vacío ahí. Alguien dice, yo quisiera ir a la ciudad de Colosa, eso ni existe ya. Existió en ese tiempo y desapareció. Dice, marido, capítulo 3, versículo 19, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas, no seáis amargos. Dice la palabra es amargados, no sean tan amargados. Vean el balance. Si queremos que las cosas funcionen en nuestra familia, en nuestra sociedad, y ustedes volvemos al inicio como les dije, bueno, pero ya yo ni estoy casado, estoy divorciado, ustedes niños ni siquiera se han casado. Si ustedes quieren que su familia y su sociedad y la sociedad alrededor de ustedes funcionen, tienen que aplicar estas cosas. Número 1, aprender a someterse unos a otros. Unos a otros. Pero aprender primero, ¿qué? A someternos a Cristo. Yo siempre le pongo el ejemplo del triángulo, ¿verdad? En cada vértice están hombre y mujer y arriba Cristo. Mientras más nos acercamos a Cristo, ¿qué pasa entre nosotros? Más nos acercamos. Mientras más nos alejamos de Cristo, más nos alejamos. Si nosotros aprendemos a someternos a Cristo, vamos a aprender fácilmente las esposas a someterse a sus esposos. Yo siempre pongo el ejemplo mío. Oli tiene un carácter un poco fuerte. Ella lo sabe. Y yo también tengo un carácter más fuerte que el de ella. La única forma que hemos podido es entendiendo y preguntándonos qué quiere Dios en mi familia. ¿Qué quiere Cristo? ¿Cómo me toca a mí ceder? ¿Cómo le toca a ella ceder? A veces no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué pasa? Que a veces creemos es que yo tengo razón o a veces creo que ella tiene razón pero no quiero dar mi brazo a torcer. Y a veces lo que sucede es que ninguno de los dos tiene razón. Pero ¿cómo sabemos que ninguno tiene razón? Porque tenemos que buscar lo que quiere Cristo. ¿Qué razón quiere Cristo en este momento? A veces nos toca renunciar a los dos, ambas cosas y buscar un punto en común para la solución de un problema. Miren, por eso es que el versículo 21, que es el que encabeza toda esta parte, dice, sométense todos, sometiéndoos unos a otros en el temor reverente a Dios. Voy a ceder porque tengo temor de Dios, pero no es miedo, aunque la palabra miedo también se traduce ahí en la fila, en muchas partes donde dice temor. Es reverencia, es respeto. Lo que Dios quiera, yo lo voy a hacer, aunque no me guste. Y cuando ustedes aplican esto trae, número 1, felicidad en abundancia. A donde quiera que lo apliquen, esto trae felicidad en abundancia. Esto trae que los hijos son bendecidos.